¿Cómo es posible que el ejército más caro de la historia de la humanidad pierda sistemáticamente en sus propias simulaciones de guerra? Es una locura, la verdad. Sea un ejército capaz de borrar países enteros del mapa. Esa es la gran pregunta que tenemos hoy sobre la mesa. Porque claro, cuando pensamos en el poder militar moderno, pues imaginamos una tecnología invencible. Totalmente. Pero resulta que a veces la mayor trampa no es una emboscada enemiga, es tu propio peso. Exacto. Hoy nos sumergimos de lleno en un documento súper debatido. Es un artículo bastante extenso publicado en Patreon por el canal KULT y se titula Estados Unidos en el laberinto de Irán. Un título potente. Ya te digo, el subtítulo es ¿Por qué no puede ganar ni retirarse? Según este análisis, pues la superpotencia está atrapada en un callejón sin salida geopolítico. Sí, el autor plantea que Estados Unidos básicamente no puede ganar una guerra directa. Tampoco puede permitirse negociar un alto el fuego y, lo que es peor, no puede retirar sus tropas sin provocar el colapso absoluto de su propia economía. Ostras. Y ojo, hablamos de una economía de 39 billones de dólares. Tela. Y antes de meternos a diseccionar todo esto, creo que hay que hacer un alto en el camino y aclarar algo fundamental para quienes nos escuchan. Sí, muy importante. A ver, el material de origen tiene unas perspectivas geopolíticas muy marcadas. Son provocadoras. Bastante, sí. Así que el objetivo de esta inmersión a fondo no es en absoluto tomar partido, ni decir si el autor tiene razón a nivel moral o político. No respaldamos ninguna agenda, ¿vale? Claro, claro. Es un ejercicio puramente analítico. Exacto. Vamos a desmontar los argumentos mecánicamente para entender por qué el autor pinta un escenario tan extremo. Así que, ¿vale? Vamos a desgranar esto. Venga. Porque la lógica te dice que si estás metido en un hoyo y te está costando recursos, lo primero que haces es dejar de cavar, ¿no? Lógico. Detener el conflicto sería el primer paso. Pero el documento afirma que negociar la paz, o sea, un simple alto el fuego, es inviable. Pues, a ver, el autor aborda esto desde la psicología pura de los conflictos prolongados. Utiliza un concepto que llama la inercia de la guerra. La inercia de la guerra. Eso es. Plantea que una vez que una maquinaria bélica se pone en marcha a esta escala, pues deja de responder a la lógica fría de un despacho. O sea, para detenerla, alguien tiene que asumir la humillación pública de haber perdido vidas y dinero para nada. Es como intentar detener a pulso un tren de mercancías que va cuesta abajo. Tal cual. El texto pone de ejemplo la situación en Ucrania desde 2022. En las primeras semanas había cierto margen para sentarse a hablar. Claro, había opciones. Pero años después, con esa devastación masiva, el coste político interno de ceder es tan alto que la guerra sigue por pura inercia. Ninguno acepta la derrota. Entiendo esa parte psicológica perfectamente. Nadie quiere salir en la foto asumiendo una derrota histórica. Pero, yendo a los datos prácticos, ¿qué pediría Irán para firmar ese alto el fuego hipotético? Buf. Porque si las exigencias son asumibles, pues, oye, la inercia se frena y listo. Ya, pero hay radical bloqueo real, precisamente. Según el análisis, las condiciones que pondría Irán sobre la mesa serían catastróficas para Washington. ¿Catastróficas a qué nivel? Pues estamos hablando de exigir $1 billón en reparaciones. Madre mía. Por décadas de sanciones económicas y daños, claro. Y lo que es mucho más crítico a nivel estratégico, exigirían la retirada militar permanente y total de las fuerzas estadounidenses de todo Oriente Medio. Uf, $1 billón es una barbaridad financiera, desde luego. Pero, a ver, la segunda parte. Lo de retirarse de Oriente Medio. A simple vista, salir de allí suena bien. Ya, te quitas un peso, ¿no? Claro, te ahorras miles de millones en despliegues, te quitas el dolor de cabeza de defender bases aisladas en mitad del desierto. ¿Por qué el texto pinta esto como el principio del fin del mundo? Lo fascinante aquí es que la presencia militar no es solo un gasto, funciona como un muro de contención absoluto. El artículo detalla cómo una retirada dejaría huérfanas a las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo, el CCG. Vale, que son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrein, ¿verdad? Exactamente. De la noche a la mañana perderían su paraguas de protección. Pero, espera, esto me cuesta un poco comprarlo así de primeras. O sea, Arabia Saudí se gasta una auténtica fortuna cada año en casas de combate de última generación y en misiles carísimos. Sí, gasta muchísimo. Entonces, ¿por qué iban a rendirse a Irán y convertirse en estados clientes el minuto uno en vez de defenderse solos?
Pues porque el documento incide en que la geografía manda por encima de la chequera. La vulnerabilidad del CCG no es la falta de armas, es el estrecho de Hormuz. Ah, claro. Es un cuello de botella geográfico vital. Por ahí transita gran parte del petróleo mundial. E Irán tiene la capacidad asimétrica de bloquear ese estrecho o atacar infraestructuras clave. O sea, les cortan el grifo directamente. Eso es. El autor argumenta que el CCG sabe que una guerra abierta destrozaría sus exportaciones, que son su razón de existir. Así que, ante la perspectiva de ver sus refinerías ardiendo y sin Estados Unidos allí para disuadir a Irán, el cálculo pragmático sería buscar un nuevo protector. Qué fuerte. Y por pura fuerza de gravedad regional, se verían forzados a acomodarse a las reglas de Teherán. Vale, de acuerdo. Pongamos que el Golfo Pérsico pasa a estar bajo la sombra de Irán. A nivel de influencia política es un terremoto, te lo compro. Sin duda. Pero aquí es donde se pone realmente interesante porque el texto da un salto enorme. Dice que esto hunde la economía estadounidense en casa. Sí. Y a ver, ¿cómo llegamos de un cambio de alianzas en las arenas del desierto al colapso de una economía occidental de 39 billones de dólares? Pues si conectamos esto con el panorama general, la clave es lo que el autor llama la sala de máquinas del sistema financiero global, el mecanismo del petrodólar. El famoso petrodólar. Exacto. Funciona así. Hace décadas Estados Unidos llegó a un acuerdo con estas naciones del Golfo para que vendieran su petróleo y su gas exclusivamente en dólares estadounidenses. O sea que si Francia o Japón quieren encender las luces y necesitan energía de Qatar, pues obligatoriamente tienen que ir al mercado de divisas y comprar dólares primero. Así es. Y eso genera una demanda global artificial inmensa por la moneda estadounidense, independientemente de lo que produzca el país en sí. Claro. Pero la maquinaria tiene una segunda fase que es crucial. Los países del Golfo no guardan esos inmensos beneficios en dólares debajo del colchón. Evidentemente. Los reinvierten de forma masiva comprando bonos del Tesoro estadounidense. O sea, en la práctica, financian la gigantesca deuda pública de Estados Unidos. Ostras, entiendo. Es como si el dólar fuera el sistema operativo del mundo, como el Windows de la economía. Si eliminas la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo, estás desinstalando el sistema que permite que el petróleo y el dinero hablen entre sí. Es una muy buena analogía. Y el autor usa palabras bastante fuertes para describir esto. Llega a calificar la economía estadounidense como un esquema Ponzi. Palabras mayores. Utiliza ese término porque sostiene que los 39 billones de deuda solo se sostienen mientras haya una inyección constante de capital extranjero. Claro, necesitan que entre dinero sin parar. Exacto. Si el CCG cae bajo influencia iraní, Teherán y Moscú no tendrían ningún incentivo para mantener el monopolio del dólar. Empezarían a vender crudo en yuanes, en rublos, en lo que sea. Y al desaparecer la exclusividad del petrodólar, el reciclaje de dinero hacia los bonos del tesoro se esfuma. Así es. Y sin compradores para su deuda, el país no podría financiar su propio gobierno ni mantener el valor del dólar. Tela con esto. Entonces, el colapso no sería porque les disparen misiles a Nueva York. Sería porque matemáticamente el dinero con el que pagan sus facturas pierde su respaldo global. Precisamente. Y asumo que un choque de este calibre no se queda confinado en Estados Unidos, claro. Para nada. El documento traza un efecto contagio brutal que empezaría en Asia. Imagínate a países como Japón o Corea del Sur observando a un Estados Unidos incapaz de proteger el Golfo Pérsico y encima sufriendo una crisis de deuda masiva. Únicamente. Claro. La conclusión para ellos sería dudar de si Washington acudiría a rescatarlos en un hipotético conflicto contra China o Corea del Norte. Tiene sentido. Si ves que tu vecino abandona a sus aliados clave porque no tiene dinero, empiezas a mirar a las potencias de tu propio barrio con bastante nerviosismo. ¿Qué hacen entonces? ¿Buscan su propio rearme? Sí, el autor argumenta que eso desencadenaría una remilitarización acelerada independiente en Asia. Dejarían de depender del paraguas estadounidense y, como consecuencia económica, dejarían de comprar armamento a la industria norteamericana, agravando la crisis. Madre mía. Y si Asia empieza a buscarse la vida por su cuenta, supongo que la onda expansiva llega a Europa. Por supuesto. De defensiva a corto plazo, claro. Pero el autor argumenta que la lealtad internacional tiene un límite económico muy estricto. O sea, que el bolsillo manda. Exacto. Actualmente Europa asume costes energéticos e industriales altísimos para mantener el pulso alineado con los intereses de la OTAN. Si el sistema del petrodólar colapsa, arrastrando al dólar y provocando una recesión sistémica bestial, la presión sobre las sociedades europeas sería insoportable.
Priorizando la simple supervivencia económica, buscarían firmar acuerdos de paz con Rusia. La OTAN perdería su cohesión. Oh, vale, el mapa está clarísimo. Negociar supone condiciones inasumibles y retirarse hace saltar por los aires el sistema operativo global. Eso es. Ante este panorama, pues la reacción instintiva en Washington sería dar un golpe en la mesa, ¿no? Ni nos vamos ni cedemos. Metemos más presión militar, una invasión o un ataque preventivo. Pero ahí reside otra trampa mortal, según el artículo. El texto menciona un rumor táctico muy específico. Habla de la opción de movilizar a 200 marines desde Okinawa para tomar la isla de Karg. La isla de Karg. Es una película de Hollywood totalmente. Llegas, tomas la islita y se acabó. ¿Por qué es tan importante esa isla en concreto? Porque es el verdadero pulmón económico de Irán. Aproximadamente el 90% de sus exportaciones de petróleo salen por esa isla. ¡Ostras! Tomarla sería un golpe maestro, mediático y económico. En las noticias se vería como una victoria relámpago que seca la financiación del enemigo de golpe. Pero, conociendo cómo va esto, intuyo que hay un problema logístico gigante que te estropea el guión de la película. Un problema geográfico insalvable. La isla está pegadísima a la costa continental de Irán. Si pones marines allí, quedan expuestos al instante a un fuego cruzado masivo desde tierra firme. Drones, artillería, de todo. De todo. Para asegurar que esos soldados sobrevivan, el mando militar no tendría más remedio que tomar la costa iraní adyacente, expandir el perímetro. Y claro, la costa iraní no es una playita llana de arena. ¿Qué va? Toda esa región costera está dominada por los montes Zagros. Son montañas escarpadas, un terreno defensivo de auténtica pesadilla, lleno de cuevas. Uf, entrar ahí tiene que ser terrible. En el momento en que intentas asegurar la costa, te ves obligado a entrar en las montañas. Una operación quirúrgica se transforma de golpe en una invasión terrestre a gran escala. Esto es como la típica reforma en casa, ¿verdad? O sea, empiezas cambiando 2 azulejos rotos del baño. Quitas el azulejo, descubres que hay una humedad tremenda. Tal cual. Picas la pared, ves las tuberías podridas y de repente estás rehaciendo los cimientos del edificio entero. Y no puedes parar porque la casa se te cae encima y ya te has gastado los ahorros. Es un ejemplo perfecto. Y el texto relaciona esto directamente con la psicología militar. Hace un paralelismo con la guerra de Vietnam y la falacia del coste hundido. Ah, la falacia del coste hundido, claro. Cómo seguir apostando en el casino para recuperar lo perdido. Exacto. Nos recuerda que en el 65, Estados Unidos envió apenas 3.000 marines a Da Nang. Prometieron que era temporal. 4 años después, tenían 500.000 de soldados empantanados en la selva, porque no podían retroceder. ¡Qué barbaridad! El documento afirma que en Irán pasaría lo mismo. La política nacional te impediría retroceder, inyectando más recursos en un pozo sin fondo. A ver, fíjate que hay algo en toda esta narrativa que me chirrilla un poco. Dime. Estamos en pleno siglo XXI, ¿vale? Estados Unidos sigue teniendo el ejército tecnológicamente más avanzado de la historia. Supremacía aérea, bombarderos furtivos, o sea, satélites que te leen la matrícula del coche. Sí, sí. ¿Acaso no pueden simplemente bombardear las defensas iraníes desde el cielo sin meter a un solo soldado a pie en los Zagros? Pues esto plantea una pregunta importantísima y nos lleva a la afirmación más impactante de todo el documento. Resulta que durante años el Pentágono ha hecho multitud de simulaciones y juegos de guerra contra Irán. Oja. Y la conclusión es brutal. Cada vez que simulan un conflicto a gran escala contra Irán, la superpotencia pierde. Que pierden, pero es una locura. ¿Cómo explican esa derrota con toda esa ventaja tecnológica que tienen? El documento detalla que el problema es conceptual. El ejército estadounidense es maestro en la táctica de conmoción y pavor. Supremacía aérea masiva, identificar centros de mando y aniquilarnos rápido. Como en Irak en 2003, ¿no? Que tomaron Bagdad rapidísimo. Exacto. Funciona increíblemente bien contra un ejército convencional. Pero Irán ha pasado 20 años tomando notas. Claro, saben a lo que se enfrentan. Han estudiado exhaustivamente cómo combate Estados Unidos. Saben que si agrupan tanques, los vaporizan desde el cielo. Así que han rediseñado toda su doctrina hacia la guerra asimétrica. O sea, guerra de guerrillas moderna. Eso es. Han enterrado sus instalaciones críticas bajo montañas de roca sólida. Usan milicias interpuestas por toda la región para crear caos logístico. Han diseñado un ecosistema para hacer inútil el manual de Estados Unidos. ¡Ostras!
¿Y entonces qué significa todo esto para cosas como los portaaviones? El artículo los menciona bastante, ¿verdad? Sí, analiza el caso de los portaaviones de última generación, como el USS Gerald Ford. Son joyas que cuestan 13.000 millones de dólares. Símbolos de máximo poder. ¿13.000 millones? ¿Tela? Pero en el contexto del estrecho de Hormuz, el autor argumenta que son vulnerabilidades gigantes. Para ser útiles tienen que acercarse a la costa, y al hacerlo en un espacio tan reducido, se convierten en blancos masivos para enjambres de drones baratos y misiles hipersónicos. Es la pesadilla definitiva. A ver, es como comprarte un Ferrari de 3 millones, pero no sacarlo nunca a la calle porque tienes pánico a que un dron de reparto de 50 pavos te lo convierta en cenizas en un semáforo. Totalmente. Cambia el paradigma por completo. Perder un portaaviones sería un golpe psicológico catastrófico. El mundo vería que la tecnología no multimillonaria es vulnerable a armas hiperbaratas. Bueno, llegamos a un punto donde el tablero está completamente bloqueado. No puedes negociar, no puedes irte por el petrodólar, la invasión es un suicidio y tu tecnología aérea no sirve. Visto así, ¿el autor propone alguna solución o solo pronostica el apocalipsis? Sí, propone una salida, pero parte de diagnosticar el verdadero problema, que es la sobreextensión imperial. Tienen los dedos metidos en todas partes. Guerra comercial con China, lo de Ucrania, tensiones en Asia. Exacto. El que mucho abarca, poco aprieta. Al tener tantos frentes, los recursos se diluyen. La única solución real propuesta en el artículo exige un cambio de paradigma total. A ver. Sentarse a la mesa con Rusia, China e Irán y aceptar el fin del orden mundial unipolar. Buf, ya. En la práctica, implicaría dejar de mantener bases en 80 países y dejar de usar el dólar como arma económica. Cooperar para que todos tengan incentivos en la estabilidad. A ver, aquí el autor patina un poco, francamente. Me parece súper utópico. Pedir a la primera potencia que renuncie a su hegemonía voluntariamente y reparta el poder de buen rollo, va contra la naturaleza de cualquier imperio en la historia. El propio autor reconoce que la resistencia política sería brutal, pero resalta que no se trata de debilidad o idealismo, sino de pura supervivencia. Sobrevivir cediendo poder. Claro. El fin de la hegemonía ya está ocurriendo por pura demografía y economía. La única variable que Washington controla es cómo ocurre. O gestionan el declive gradualmente en una mesa de negociación, o se aferran al control hasta que el desgaste provoque un colapso caótico. Cuanto más tarden en aceptarlo, más doloroso será. Exactamente. Esa es la tesis final. Pues es un escenario de vértigo. Para recapitular un poco a quienes nos escuchan, hemos viajado desde un simple debate sobre un alto el fuego en Oriente Medio hasta ver cómo se desintegra la economía occidental. Ha sido un viaje intenso. Y todo girando sobre esa deuda de 39 billones y el petrodólar. La vía militar y diplomática bloqueadas. La tecnología top anulada por drones baratos. Dejando a Estados Unidos entre aceptar un mundo multipolar o enfrentarse a un desplome estructural tremendo. Y hay que recordar sutilmente que este ha sido un mapa del pensamiento del autor de KULT, explorando ideas muy provocadoras sobre el orden mundial. Totalmente. Un análisis objetivo de este material que nos deja una reflexión final bastante potente para llevarnos a casa y masticarla. A ver. Porque si todo nuestro sistema económico diario, o sea, desde el precio de una barra de pan hasta el valor de nuestros ahorros en el banco, depende de la supremacía de una sola moneda, y esa moneda está respaldada por una disuasión militar que ahora mismo está paralizada por montañas y drones baratos, ¿hasta qué punto es frágil nuestra normalidad frente a un simple error de cálculo en las montañas de Irán? Te deja pensando, desde luego. Es para darle vueltas, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido fascinante. Hasta la próxima. Hasta pronto.